Bienvenidos una semana más a Touch Tank. En primer lugar, dar las gracias a todos los que habéis escuchado el primer y segundo episodio. Y aquí vamos con el tercero. Deciros en primer lugar, estar muy atentos al canal de YouTube esta semana, que puede haber sorpresas a final de semana. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Pues voy a hablar un poquito hoy de mi experiencia en estos 5 años que llevo en Chicago, a nivel deportivo, por supuesto. Y voy a, dividir el programa en 3 secciones. La primera sección hablaré un poco de las tradiciones americanas con el deporte a lo largo de los diferentes meses del año. La segunda sección hablaré un poco de cómo poder ver el deporte americano en Estados Unidos por la televisión o por canales de streaming. Y en tercer lugar, contaré experiencias personales del día a día y anécdotas que he tenido en los diferentes estadios de baloncesto, de fútbol americano y de otros deportes. Así que acompañarme en este viaje, en este lustro que he vivido en la ciudad de Chicago y alrededores. Y esto es Touch Tank, episodio 3, 5 años en la ciudad del viento, Chicago. Picked off by Iguodala to Curry, back to Iguodala to the rim. Blocked by great James! block. James out of nowhere, skies to the rim. He bats it away, and J.R. Smith recovers. He's got numbers if he hurries. The Curry, bounce pass, Andre to the rim, goes up, blocked by James from behind. En esta primera parte del programa voy a hablar de las tradiciones americanas con el deporte a lo largo de los diferentes meses del año. Y lo voy a organizar empezando por septiembre, como si fuera el inicio del curso escolar, pues en este caso el inicio del curso deportivo. Y empecemos por septiembre. La vuelta al colegio en Estados Unidos es en agosto, en torno a mediados de agosto, dependiendo del distrito, y también es el mes en el que empieza la NFL y el college football. Y uno de los eventos más importantes para los aficionados son el juego del fantasy football. Y diréis, no será para tanto. Bueno, cada vez sí que es para tanto. O sea, el podcast El Capologist en España tiene una liga en la que participan más de 200 personas. Pero es que en Estados Unidos no os podéis ni imaginar el nivel de estas ligas. Hay ligas de pago y hay ligas gratuitas. Pero es que cuando estoy hablando de ligas gratuitas, la gente se junta en los bares a hacer reservas para hacer los draft. O tuve la fortuna de asistir a uno de los draft entre varios americanos. Vivía en un edificio, en un apartamento de la ciudad de Chicago, y un día bajando a la zona común donde se podían hacer barbacoas, vi que había 10 amigos americanos con una pizarra llena de colores y entonces dije, pero ¿qué es esto? Entonces resulta que estaban haciendo el draft del fantasy fútbol. Entonces van ahí con su portátil, sus análisis, y van pegando posits de cada jugador que seleccionan en la pizarra. Eso como anécdota. O sea, me pareció increíble. Y bueno, y el college football, como bien sabéis, hay una afición y una pasión de los sábados, es una religión. Si el viernes es high school, el sábado es ver un partido de college football de tu universidad, bien sea en casa con la familia y amigos o bien sea en el estadio, y el domingo la NFL. Octubre es el mejor mes para un aficionado al deporte, porque coinciden en el tiempo el inicio de la NBA, por supuesto la NFL ya afronta su segundo mes, el fútbol, como bien lo conocemos en Europa, está ya con Champions y la Liga avanzada a sus primeras jornadas, y son las finales de béisbol, y también empieza el hockey, con lo cual es la pera limonera para el aficionado del deporte en Estados Unidos. Es el mejor mes. Y luego, de una forma más graciosa, está cotillar las fiestas de Halloween de los jugadores de fútbol americano y baloncesto. Que hay cada disfraz que os recomiendo, a la que se acerca Halloween, que echéis un ojo a estas fiestas, porque son de otro calibre. En noviembre empieza el baloncesto universitario, que parece que no, pero hay otro mes del año que, madre mía, qué seguimiento. Y por supuesto Thanksgiving. Thanksgiving es una de las tradiciones más importantes en Estados Unidos, por no decir la más importante, en el que es lo más parecido a la Navidad que vivimos en los países de Latinoamérica y en España. Pasas el día entero con la familia, y en muchas familias de Estados Unidos el fútbol americano tiene una gran importancia este día. Hay un capítulo de Friends que hace referencia a esto, cuando se ponen a jugar a las afueras digamos, en el patio de la casa de Mónica y Rachel, que luego era la casa de Mónica y Chandler, juegan un partido americano de fútbol americano entre los amigos. Y Mónica y Ross súper picados, porque cuando vivían con sus padres tenían una tradición familiar. Y entonces, digamos que el día entero lo pasas con la familia, y por la mañana siempre hay un partido que suelen jugar los Detroit Lions, y por la tarde hay otros 2. Y te puedes tirar viendo fútbol americano, que además para esto son muy listos y dejan espacio
espacios entre partido y partido para que dé tiempo a la familia a comer el famoso pavo con la salsa y todas las tartas, pero los partidos duran hasta las 10:30 de la noche, o sea, te puedes tirar ahí. Una vez que ya se ha recogido todo el mundo, yo tuve la suerte de asistir a casa de una familia americana que nos acogió durante un Thanksgiving y estar ahí en el famoso sótano, como la zona normalmente dedicada a crear museos de deporte y ambientar para ver este tipo de eventos deportivos. Estuve ahí viendo un partido de Thanksgiving con los aficionados locales de los Bears y me la pasé en grande, a que no nos vamos a engañar. En diciembre, más allá de los partidos de Navidad de la NBA, que bien conocéis, que la NFL, por cierto, este año le va a comer la tostada y le va a dejar sin muchos espectadores, ya que al caer en fin de semana la NFL ha dicho que claro que hay partidos. Entonces la audiencia de los partidos de la NBA, mi predicción es que va a bajar bastante y es una faena para la NBA. Pero más allá de eso, quería destacar el partido entre la Armada y la Marina de fútbol americano. Y diréis, pues no lo verá mucha gente. 7,5 millones de espectadores. O sea, es de gran interés. Y en el estadio caben 80.000 personas. O sea, el patriotismo que hay en este país se refleja con el ejército que tiene. Y este partido entre la Armada y la Marina, que este año será las 123 ediciones de este partido. Y nada, es un partido bastante entretenido de ver. En enero están los playoffs de la NFL, pero sobre todo la final de college football y los partidos entre los bowl games que llaman, que digamos que son los partidos entre rivalidades de diferentes partes del país. Pero vamos, la final de college, ese día lo ponen el lunes para que no coincida con absolutamente nada y lo ve casi todo el país. En febrero no me voy a explayar mucho, la Super Bowl, que todos bien conocéis, se celebran grandes fiestas en las casas de amigos y yo he vivido, va a ser mi 6ª Super Bowl ya este año y la verdad es que es muy divertido porque te pones a ver los anuncios, que como bien sabéis se paga bastante dinero para poder estar en la Super Bowl y ser una de las empresas que tenga un anuncio durante la retransmisión del partido. Luego está el Halftime Show, que este año va Rihanna y bueno, pues es el momento también de tenerte enganchado como telespectador y finalmente pues preparas ahí toda una serie de comida muy muy americana ese día y te vistes del equipo que quieras animar o aunque no juegue tu equipo, pero siempre es una excusa para juntarse con gente. En febrero también está el All-Star de la NBA, que digamos que tiene bastante relevancia en este país y del cual hablaré un poco de una experiencia que tuve aquí viviendo en Chicago. En marzo la gente se vuelve loca porque está el March Madness. El March Madness es la competición más importante del baloncesto universitario en Estados Unidos, que reúne a los mejores equipos en un formato playoffs a duelo único de un solo partido hasta llegar a la final, que es a principios de abril. Y diréis, bueno, pues qué curioso, ¿no? Pues hubo un año, en el año 2018, mi familia por aquel entonces me visitaba en una Semana Santa, el equipo de la Universidad de Loyola de Chicago llegó a la Final Four. Entonces decidimos ir a un bar en la ciudad de Evanston, Illinois, a ver el partido contra la Universidad de Michigan. Y no sabéis, el bar estaba a reventar y la pasión con que los aficionados locales animaban a su equipo. O sea, imaginaros, por poneros un ejemplo, que la Autónoma o la Complutense juega contra una universidad de Barcelona o de Valencia y que lo siguen más de 10 millones de personas. Impensable, ¿verdad? Pues aquí el March Madness y sobre todo el famoso bracket. O sea, todas las cadenas televisivas crean sus brackets en sus páginas web para hacer sorteos y la gente hace porras. Pero a nivel de la empresa, cuando estuve en la empresa, la gente no hacía fantasy fútbol y tal, pero en March Madness había una porra de empresa que el que ganaba, pues se ganaba un dinerillo. Así que impresionante. En marzo también es el final es la agencia libre de la NFL y el último día de traspasos es en la NBA. Y de verdad, no sabéis el seguimiento y sobre todo el nivel periodístico de programas que se realizan en la televisión hora a hora. Básicamente como el mercado de fichajes de fútbol el último día de agosto, pues eso elevado a la máxima potencia. En abril tenemos el draft de la NFL, que por muy sorprendente que parezca, el año pasado lo vieron 10 millones de espectadores. Hombre, y llama la atención, la verdad, porque básicamente es un evento en el que ves cómo tu equipo coge a los jugadores los mejores jugadores universitarios y se supone que son el futuro de las franquicias. Pero 10 millones, no me esperaría esa cifra. En mayo y junio
son grandes meses para los aficionados al baloncesto, con las finales de conferencia, las finales de la NBA, y digamos que es de los pocos meses que el baloncesto le puede robar el protagonismo al fútbol americano, por el hecho de que hay menos noticias. Así que esos 2 meses dedicados al baloncesto. Y julio, como aficionado al deporte, es el peor mes del año. Digamos que es el mes en el que te puedes ir de vacaciones con tu familia, porque salvo el béisbol, digamos que no hay eventos. O sea, salvo que haya Juegos Olímpicos y entonces puedas ver el baloncesto o haya Mundial de Fútbol, digamos que al igual que pasa en Europa, es el mes en el que es el mes perfecto para irte de vacaciones. Y en agosto pues volvemos a la rutina, pretemporada de la NFL, que si los training camps y sobre todo pues ir preparándote tu estrategia para jugar a los fantasies. Así que ya veis, entretenidos todo el año aquí en América. Y la gente, ya os digo, como bien os comentaré en este programa, anécdotas y sobre todo mucha pasión por el deporte. Si en Europa de verdad es otra forma de verlo, si en Europa hay mucha pasión por el deporte, en este país el nivel de contenido para alguien tan apasionado al deporte como yo es impresionante. Y pasamos ahora a la segunda sección de este programa, que es cómo ver el deporte americano desde tu casa, bien por la televisión o bien si te vas de viaje por otros medios alternativos. Y es un asunto complicado. Desde que ha desaparecido o está desapareciendo la televisión por cable tal cual la conocíamos, bien sea un Movistar Plus de toda la vida, un Orange, un Vodafone que conocemos en Europa, se está convirtiendo en un panorama complicado. Es verdad que accesible, porque el precio de algunas plataformas pues a lo mejor son $7 al mes, $10 al mes, pero se está volviendo muy complicado porque al final las plataformas se están convirtiendo con derechos de diferentes deportes y al final para poder ver todos los eventos tienes que tener muchas plataformas. Para no meterme mucho en detalle, pero para haceros una idea, si quieres ver la NBA tienes que tener TNT y eso no está en todos, porque tienes la ABC y ESPN que echa los partidos de las finales de la NBA, pero los grandes partidos están en TNT. Y luego si quieres ver fútbol americano tienes que tener alguna plataforma que tenga la NBC, CBS y Fox, pero ahora los jueves Amazon se ha quedado con el pastel. Con lo cual, si no tienes Amazon, no ves el partido los jueves. Y luego la NBC y ESPN van a hacer un experimento que va a haber determinados partidos que solo lo van a echar en sus plataformas ESPN Plus y Peacock, que son de pago y diferentes de las otras plataformas. Vamos, un carajal, como podéis ver. Y como tampoco me quiero explayar mucho en esta sección, que digamos que tampoco... para los que no vivís aquí, pues es de menor interés, quiero hacer un comentario sobre el NBA y el NFL League Pass, que para los que vivís fuera de Europa es el paraíso. Y yo cuando llegué aquí a Estados Unidos pensaba lo mismo. O sea, mi idea era, pues oye, mira, me compro el NBA League Pass, me compro el NFL League Pass y me olvido de tener que contratar cualquier servicio de streaming. Pues lejos de la realidad, no es así. Si vives en Estados Unidos, no recomiendo para nada tener el League Pass. Ni de baloncesto ni de fútbol americano. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Los derechos de televisión son tan importantes que al final cada cadena lo pelea para tener los derechos exclusivos de emitirlo en directo. ¿Y con esto a qué me refiero? Que la NBA y la NFL solo puedes ver los partidos en directo en estas plataformas si no lo están echando en una de las cadenas importantes. Es decir, que si el partido entre Kansas City contra Tampa o Los Ángeles Lakers contra los Boston Celtics lo están echando en la tele, tú no puedes verlo en el League Pass. Y solo está disponible 3 horas después desde que ha acabado el partido. O sea, pues, imaginaros que si el partido acaba a las 10 de la noche, hasta la 1 de la mañana no puedo ver el partido. Y por supuesto, pues es que es imposible. Entonces, tras hacer un experimento el primer año de estar viviendo aquí en Estados Unidos, decidí que no. Entonces, claro, al principio no lo entendía. Digo, joder, estos productos no están hechos para la gente que vive en Estados Unidos, está hecho para la gente que vive fuera. Con lo cual, a día de hoy, salvo que te dediques a la NBA, a la NFL, que tiene algún producto para ver partidos grabados y tal, no acabo muy bien de entender para el consumidor más aficionado, como en mi caso, la utilización de este tipo de producto. Eso sí, fuera de Europa, fuera de Estados Unidos, perdón, allá donde estáis, de verdad, chapó. O sea, lo tienen súper bien montado, encima con los comentaristas de Estados Unidos, un producto brutal. Así que ahí os dejo este tema y si alguna vez os animáis a vivir en Estados Unidos, seguid mi consejo.
Y llegamos a la tercera sección del programa, la que más ilusión me hace compartir con vosotros, porque ha sido la que más ha significado para mí en estos 5 años viviendo en Estados Unidos. En primer lugar, en el año 2017 tuve mi primer contacto con el fútbol americano universitario. Fuimos un grupo de amigos al estadio Ryan Field a ver a la Universidad de Northwestern contra Penn State. Y puede ser un partido poco interesante, pero luego echando la vista hacia atrás, una vez que me convertí en aficionado a la NFL de manera bastante interesante, ese partido jugaban Saquon Barkley contra Justin Jackson y Saquon Barkley era una máquina, hizo 2 touchdowns y bueno, aplastó y destrozó a Northwestern. Pero Justin Jackson era el ídolo local, actual running back de los Detroit Lions, y bueno, viendo un poco en retrospectiva, pues pude ver a 2 running backs actuales de la NFL y sobre todo mi primera experiencia, un estadio de 50.000 personas con una orquesta espectacular de por lo menos de 50 personas y nada, la verdad es que muy agradable. Y en el año 2018 cumplí el sueño de mi vida. Me sentí jugador de la NBA por un día. Digamos que el MBA de la Universidad de Northwestern, la Universidad de Kellogg, organiza todos los años contra el MBA de la Universidad de Chicago, Booth, un partido anual donde los Chicago Bulls prestan su cancha antes de un partido del equipo. Entonces fui seleccionado entre los 15 mejores de la universidad y tuve la suerte de jugar en el estadio de los Bulls. Y la verdad es que no sabéis la pasada que fue aquello. O sea, ver pasar por los vestuarios, salir por el túnel de vestuarios por donde salía Jordan, pisar el estadio con el logo de los Bulls y poder jugar ahí 10 minutos, una auténtica pasada. Impresiona, o sea, jugar en un escenario así me impresionó mucho. Y algo que me llamó la atención es que hace mucho frío. Hace mucho frío en una pista de baloncesto al jugar. Así que con eso me quedé. Y además mi mujer tuvo la suerte de... A mí me retenían en el vestuario mientras entrenaban los jugadores, pero ese día jugaba Marc Gasol en los Memphis Grizzlies y lo vio muy de cerca ahí entrenando, entre otros. Pero la verdad es que ese día un sueño para mí, sentirme jugador de baloncesto en el estadio de los Chicago Bulls. Otra gran experiencia ocurrió en el año 2019. Tuve el placer de ser invitado al kickoff game de la temporada número 100 de la NFL. Y qué mejor partido que la rivalidad de los Chicago Bears contra los Green Bay Packers. No os podéis imaginar la cantidad de aficionados de los dos equipos. Había gente con el sombrero en forma de queso de los Packers, por supuesto más de los Bears, pero una rivalidad sana, o sea, una rivalidad antigua y son los dos equipos que ahora mismo, a día de hoy, tienen el mismo número de victoria, con 785 cada uno, y esta jornada se empatarán, pero los Packers han empatado este hito histórico. Y la verdad es que una pasada de partido y de ambientazo, de una rivalidad, un clásico de la NFL. En ese mismo año, en 2019, pude ir a otros eventos como béisbol, hockey y fútbol tal cual lo conocemos. El fútbol, básicamente el nivel era como un partido segunda B y coincidió que vi a Nani, aquel jugador portugués del Manchester United, que se había medio jubilado a jugar en los Estados Unidos, aunque hoy en día diría que ha evolucionado bastante esta liga, la Major Soccer League. El partido de hockey, si tengo que destacar algo, es que es el mejor público que he visto de animado en cualquier deporte. O sea, no sabéis cómo cantan, cómo animan y además vi un partido con prórroga y tuve la suerte de disfrutarlo con mi familia, que por aquel entonces me visitaban. Y el partido de béisbol, pues el público hace de todo menos ver el partido. O sea, es el evento más largo de todos los deportes, casi 4 horas de partido. Y yo no sé el número de veces que la gente se levanta para ir a pedir cervezas, para ir a pedir perritos, luego que sí, para charlar con otro, que si el señor de las palomitas y de que trae perritos, que si te levantas y hay una especie de, digamos, de rooftops donde puedes alquilar para estar con tus amigos. Atención a lo que es el partido, nula. Entonces es como el plan social de Estados Unidos, es el deporte perfecto para hacer negocios y pasártelo bien con tus amigos, porque lo que es, ya te digo, atención a lo que es el puro deporte, nula. me llamó mucho la atención. También en el 2019 pude ver en el estadio de los Chicago Bulls a los Warriors,
a Klay Thompson y a Stephen Curry. Y os puedo decir que no he visto tiradores más impresionantes en mi vida. Eso que los Bulls lucharon ese día, pero vamos, no tuvieron nada que hacer contra estas dos bestias. Para mí, los dos mejores triplistas de la historia, junto a Ray Allen y Reggie Miller. Pero el culmen de baloncesto de la NBA fue la gran experiencia que viví con mi gran amigo Jorge, de ver a los Milwaukee Bucks en el estadio de Milwaukee, en un viaje que hicimos, en un partido de playoffs contra Toronto Raptors. En el nuevo estadio de los Milwaukee Bucks de hace unos años, que no os podéis imaginar la pasada de estadio que es y qué nivel de tecnología tienen, pero es que el ruido ensordecedor cuando entraba Giannis Antetokounmpo, que es el ídolo local, pero sobre todo que toda la gente que no veía el partido dentro y todo el ambiente de alrededor del estadio, los bares y las pantallas gigantes, o sea, no había visto algo igual en mi vida en un partido de baloncesto. O sea, los playoffs de la NBA no tienen nada que ver con un partido de liga regular. Y además yo siempre lo digo, que la NBA es muy larga y se puede hacer incluso un poco pesado ver partidos todos los días de liga regular. O sea, yo sigo todos los partidos en las estadísticas porque juego a fantasy de baloncesto con amigos. Pero los playoffs de la NBA es cuando realmente se pone interesante, porque son muchísimos partidos. Pero un partido de playoffs, de verdad, si tenéis la oportunidad de ir, merece mucho, mucho la pena. Y en el 2020 el All-Star de la NBA fue en Chicago. Entonces tuve la fortuna de asistir a dos eventos. O sea, no pude ir al estadio, pero pude acercarme al hotel donde estaban los jugadores y había una cantidad de gente y la expectación para ver a este tipo de jugadores, que fue un All-Star que Doncic es mi jugador favorito y estaba. Y segundo, había eventos en la tienda de Adidas donde pude ver a Brandon Ingram, también pues estaba también LeBron James, bueno... Había un ambiente en la ciudad que yo no había visto. Es verdad que todavía no he tenido la suerte de ver una Super Bowl aquí en Chicago o otro evento así importante, pero este realmente... algo que yo no me había imaginado nunca así. Me quedo con la espinita de no haber podido asistir en directo, pero solo el poder ver el ambiente de la ciudad, los carteles que ponían alrededor del downtown, impresionante. Y pude ver a Patrick Mahomes en un partido de pretemporada cuando todavía no era titular. Y me llamó la atención, un tío muy ágil, pero nunca me imaginaría que llegaría a ser el quarterback que soy. Pero ahí queda esa efeméride de haber visto a Mahomes mucho antes de que saltara a la fama y llegara a ser el MVP y para mí el mejor jugador del momento. Tuve la suerte de ir con un compañero brasileño, un gran amigo brasileño, muy aficionado a la NFL y aficionado a los Indianapolis Colts. Contra los Chicago Bears era el partido, por supuesto. En 2021 salí por la tele en la NBC Chicago. Resulta, bueno, os digo este pequeño truco, si viajáis al United Center, a Chicago, a ver un partido de los Bulls, la NBC hace un show justo antes del partido, pues lo mismo que hacen en cualquier deporte, una previa, que lo hacen justo muy cerca de donde está la estatua de Jordan dentro del estadio, y hay comentaristas que tienen ahí su plató y tú te puedes acercar ahí detrás de la cámara y saludar. Entonces pues me grabé el partido en casa, incluido el show, y nada, y ahí que salimos. La verdad es que una anécdota. Y en 2022 voy a tener mi primera experiencia en un tailgate de la NFL. Seguramente, y esta es la sorpresa que encontraréis en el canal, tendré la fortuna de realizar bastantes entrevistas a aficionados locales de los Chicago Bears. Así que de primera mano podréis conocer qué opinan sobre el posible cambio a Arlington Heights, cómo ven a la plantilla y otros muchos temas que os aviso que tendréis contenido muy, muy divertido en el canal de YouTube a finales de esta semana. Y hasta aquí el programa de hoy. La verdad es que ha sido un placer poder contaros mi experiencia durante estos 5 años. Espero poder seguir asistiendo a eventos deportivos, ojalá también en otros estados, como bien hice en Milwaukee, siempre y cuando el trabajo y mi situación familiar me lo permita. Pero es una pasada. La verdad es que en esto los americanos son los reyes del mundo. O sea, el hecho de que le den tanta importancia a la organización en torno al evento, cuando sacan la bandera americana y suena el himno, siempre traen a alguien que tiene una voz espectacular y se te ponen los pelos de punta, y con los fuegos artificiales, el ambiente que se crea al antes y después del partido. Quitando la Champions League, que he tenido la suerte de asistir a varios encuentros importantes, yo no he vivido algo igual. Y la importancia que le dan al deporte en este país y el nivel periodístico y de columnas deportivas
y de documentación, de libros y de documentales que puedes encontrar, para mí es el paraíso de un aficionado al deporte. Y si queréis saber esto y mucho más, seguirme en @touchdunkzone, que es la cuenta de Instagram y Twitter, en mi canal de YouTube y en Spotify, TouchDunk, y os espero la próxima semana. Iré poco a poco introduciendo entrevistas y sorpresitas, como bien os he anunciado. Y de nuevo, muchas gracias por estar ahí, al otro lado, escuchándome en este proyecto tan ilusionante. Y como siempre os digo, disfrutad del fútbol americano y el baloncesto. Go Birds, Go Bulls, un saludo desde Chicago y que paséis buena semana.